En este video vamos a ver continuidad de funciones. Veamos estas gráficas de funciones. ¿Qué pasa en la primera gráfica? En la primera gráfica podemos observar que el dominio de la función no contiene el valor a, es decir, que no podré calcular f de a. Sin embargo, a medida que me aproximo tanto por izquierda como por derecha a, la gráfica de la función se aproxima a este valor. En términos que ya vimos, esto es que existe el límite cuando x tiende a a. Es decir, no existe f de a, pero sí existe el límite cuando x tiende a a. Veamos esta segunda gráfica. En este caso, a sí pertenece al dominio y me determina un f de a. Pero cuando me aproximo a A por valores mayores y por valores menores, vuelvo a caer en este mismo valor B. ¿Existe el límite cuando x tiende a A? Sí. ¿Existe f de a? Sí. Sin embargo, estos dos valores son diferentes. Analicemos otra gráfica más. ¿Qué pasa en este caso en la gráfica 3? A pertenece al dominio de la función, me determina un f de a. Cuando me acerco por valores menores y por valores mayores al valor ¿a qué valor tiende la función? A f de a. Es decir, que aquí existe f de a, existe el límite cuando x tiende a, y además estos dos valores son iguales. Y el último ejemplo del que vamos a ver es esta gráfica 4, donde a también pertenece al dominio, determina un f de a. Cuando me acerco por valores mayores, hago que x tienda a a por valores menores, perdón, obtengo el valor f de a. Cuando hago que x tienda a a por valores mayores, el valor que vamos a obtener es este otro valor que le vamos a llamar c, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que por valores menores el límite me da por resultado f de a y por valores mayores el límite me da por resultado c. Estos dos valores son diferentes, es decir, que no existe el límite cuando x tiende a a, más allá de que sí existe f de a. Ahora veamos, estos son los 4 casos que hemos analizado. ¿Para qué estamos viendo estos 4 casos? ¿Qué tienen de especial estas gráficas que merecen análisis? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, dibujarlas sin levantar el lápiz, a esta no podríamos porque tendríamos que levantar el lápiz aquí. Lo mismo pasa en esta y lo mismo pasa en esta. Hay un punto en el cual tendríamos que levantar el lápiz para poder graficarla. Sin embargo, el caso 3 puedo graficarla de manera continua. Esa es la noción intuitiva de continuidad, aquella que yo puedo dibujarla sin levantar el lápiz, sin tener que hacer ninguna interrupción. Por ende, podemos definir entonces continuidad de funciones como lo siguiente. Una función f es continua en x igual a a si y solo si se cumple que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Es decir, que siempre que se dé esta condición, vamos a hablar de que la función es continua en el punto x igual a a. Y entonces nos está llevando la definición de continuidad, nos está llevando a un límite. ¿Por qué? Porque f de a es un valor real, es un número para que exista. Entonces me está diciendo que la definición me está llevando a que exista el límite y que sea igual a f de a. Por ende la podremos comparar con la interpretación geométrica del límite que ya habíamos visto en los videos anteriores, donde el límite cuando x tiende a de f de x era igual a un valor a. ¿Qué decíamos? En el caso del límite no me importaba lo que pasaba en el punto, sino en sus proximidades, y por eso poníamos vecindario reducido. Y queríamos entonces que en este caso los f de x caigan dentro de un vecindario a epsilon siempre que x esté dentro de este vecindario. ¿Qué cambia ahora? Ahora sí me importa lo que pasa en el valor a, porque necesito que no exista la posibilidad de este salto. Y este valor a, ¿quién va a ser? F de a. Entonces veamos cómo lo cambiaríamos, esa misma interpretación, reemplazando ahora esa a mayúscula, que era un número real, por el número real f de a. Lo que nos va a cambiar entonces ahora es que la función está definida para el valor a. Es decir, que vamos a trabajar con un vecindario completo a h, sin reducir. Y ahora, ¿quién va a tener el vecindario sobre el eje vertical? Y ahora vamos a tener el vecindario de f de a, no de a mayúscula, porque este es el número real con el que estamos trabajando, siempre con el radio epsilon.
Entonces vamos a decir que necesitamos que los f de x pertenezcan al vecindario f de a epsilon para todos los x que pertenezcan al vecindario a h. Si vamos entonces a la definición del límite que ya conocemos, ¿cuáles van a ser los únicos cambios que vamos a hacer? Estos valores de números reales a, ahora ¿cómo se van a llamar? F de a. Y este vecindario reducido que teníamos acá, ahora ya sí me interesa lo que pasa en el punto, es decir que ya va a dejar de ser un vecindario reducido para ser el vecindario del punto A y con centro A y radio H. Todo lo demás de la definición va a ser exactamente igual a lo que ya vimos en límite. Es decir que con eso ya tienen la respuesta de los ejercicios 1A y 1B de la guía de trabajos prácticos número 6, que es de continuidad, porque les pedía la definición de función continua en un punto y la interpretación gráfica de la definición anterior, que son los dos temas que vimos recién. Entonces, con esta definición vamos a decir que una función es continua siempre que se cumple que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿Qué tres cosas se van a desprender como conclusiones de esta definición? Se va a desprender que yo necesito que exista f de a, necesitamos que exista el límite cuando x tiende a de f de x y que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Las tres condiciones deben darse para que se cumpla la definición. Fíjense que esto es lo que se desprende de la definición, no es la definición de continuidad en un punto. Ahora, ¿qué pasa si alguna de estas tres condiciones no se cumple? Y bueno, vamos a decir que la función no es continua en A, vamos a decir que es discontinua en A o que presenta una discontinuidad en A. Cualquiera de las tres expresiones son equivalentes y lo que me quieren decir es que alguna de estas tres condiciones no se cumple. Cuando una función es discontinua en A, voy a poder definir dos tipos de discontinuidades. Puedo tener una discontinuidad evitable, que va a ser el caso en el que la función sea discontinua en x igual a, pero el límite cuando x tiende a A existe. Y voy a decir que una función presenta una discontinuidad no evitable en x igual a cuando el motivo de la discontinuidad implica que el límite cuando x tiende a de f de x no existe. Puede ser que las otras condiciones se cumplan o no se cumplan, pero si el límite no existe, la discontinuidad es no evitable. Y si el límite existe, la discontinuidad es evitable. ¿Por qué me interesa esta clasificación? Porque cuando la discontinuidad sea evitable, yo voy a poder trabajar la función para tratar de salvar esa discontinuidad. Veamos entonces qué tipo de funciones puedo tener. Puedo tener una función que sea continua, es decir, límite cuando x tiende a de f de x igual a f de a, o discontinua. En esa discontinuidad puede ser evitable, que es cuando existe el límite, o no evitable, que es cuando no existe el límite cuando x tiende a de f de x. Y entonces, en el caso 1 que habíamos visto, ¿qué tipo de discontinuidad estamos presentando acá? Habíamos dicho que no existe f de a, por ende la función no es continua. Pero habíamos marcado que el límite cuando x tiende a sí existía. Y si existe el límite, entonces, ¿cómo es esta discontinuidad? Esta discontinuidad es evitable. En el próximo caso, existe f de a, perfecto. Existe el límite cuando x tiende a A, pero estos dos eran diferentes. Entonces, en este caso es discontinua, pero la discontinuidad, ¿cómo va a ser? También evitable. ¿Por qué? Porque existe el límite cuando x tiende a A. En el caso 3 dijimos que era continua. ¿Y por qué era continua? Porque el límite cuando x tiende a A de f de x nos dio por resultado f de a. Y en el último caso, existe f de a. No existe el límite cuando x tiende a de f de x porque los límites laterales eran diferentes y por lo tanto la discontinuidad será no evitable. No evitable. ¿Por qué? Porque no existe el límite. Entonces fíjense que en el caso 1 y 2
era discontinua, pero es evitable, y en el caso 4 es discontinua, no evitable. Veamos entonces qué pasaría, por ejemplo, con una función que tiene esta forma. Lo primero que analizo, ¿existe f de a? No, no existe f de a. ¿Existe el límite cuando x tiende a a? Sí, sí existe el límite cuando x tiende a a y vale a. Cuando me aproximo, tanto por valores mayores como por valores menores, fíjense que la gráfica se aproxima al valor a. Entonces voy a decir que esta función es discontinua en x igual a a. Pero como sí existe el límite, esa discontinuidad es evitable. ¿Y para qué queremos esta clasificación de evitable? Dijimos que era para salvar ese problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar una nueva función. Fíjense que esta función se llamaba f chica. Y vamos a armar una función que se llama f grande. Y lo que vamos a hacer es darle al valor de la función, vamos a calcular f de a y le vamos a dar el valor del límite. Eso equivale a decir que esta nueva función va a tener la misma forma que la función anterior, que esta f chica, para todos los números que no sean a. Y le voy a dar el valor del límite para el número que es igual a a. De esa manera armé una nueva función que es continua en a. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es armar esta misma función con el cambio de completarle ese punto vacío y poner un punto lleno. Y cambiamos la función. Ojo que esta es una nueva función que sí es continua en x igual a a. Entonces, cuando la discontinuidad es evitable, voy a poder definir una nueva función que sea continua en el punto de discontinuidad, modificando la situación de la función dada únicamente en el punto en cuestión, poniendo en ese valor el valor del límite cuando x tiende a ese punto. Veamos qué pasaría en estos dos casos. En el primer caso no existe el límite y en el segundo tampoco. En ninguno de los dos existe el límite cuando x tiende a a. En este caso, no existe el límite cuando x tiende a a. ¿Por qué? Porque los laterales son diferentes. Y en este caso no existe el límite cuando x tiende a a, porque cuando me acerco a a, ¿cuánto me da este límite? Infinito. Y dijimos que infinito no era un número. Es decir, que en ambos casos la discontinuidad es no evitable. ¿Por qué? Porque no podemos hacer lo que hicimos recién, rellenar el punto vacío para armar una nueva función. Entonces, ninguna modificación en el punto de abscisa A nos va a poder dar una nueva función que sea continua en ese valor. Y es por eso que es importante clasificar en discontinua evitable de discontinua no evitable, que son los casos en los que no existe el límite cuando x tiende a a de f de x. Veamos el siguiente ejemplo. Analizamos la continuidad de la función definida por esta expresión en x igual a 2. Ya nomás estamos viendo que 2 pertenece al dominio de esta función, no. Es decir, que por más que yo la trabaje algebraicamente y haga una expresión más sencilla de esta misma función, 2 no pertenece al dominio. Y si 2 no pertenece al dominio, no existe f de 2. Y si no existe f de 2, ya estoy en condiciones de decir que f es discontinuo en x igual a 2. Ya pudimos analizar la continuidad. Ahora necesitamos clasificarla. ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder clasificar la discontinuidad? ¿Cómo averiguamos de qué tipo de discontinuidad se trata? Lo averiguamos calculando el límite cuando x tiende a 2. Entonces vamos a tomar límite cuando x tiende a 2 de la función y el límite nos da 0. Es decir, que el límite existe. Y si el límite existe, la discontinuidad es evitable en x igual a 2. Entonces voy a poder armar una nueva función para que sea continua en 2. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir la nueva función, le pongo letra mayúscula, tiene la misma forma que tenía la función anterior para todos los valores distintos de 2. Y ahora toma el valor 0, que era el valor del límite, si x es igual a 2. Esta nueva función es diferente de la anterior, pero ¿qué tiene de especial? Que es continua en x igual a 2, a diferencia de la anterior. Así como hemos visto que la definición de continuidad nos llevaba a un límite, nosotros sabemos que podemos calcular límites laterales. Entonces podemos hablar de una continuidad por derecha cuando lo que se cumple es que el límite cuando x tiende a por valores mayores
de f de x es igual a f de a. O podemos hablar de una discontinuidad por izquierda, cuando lo que se cumple es que el límite cuando x tiende a por valores menores de f de x es igual a f de a. También podemos hablar de continuidad en un intervalo. ¿Y cómo vamos a saber si una función es continua en un intervalo abierto a b? Bueno, lo vamos a saber siempre y cuando sea continua en todos los puntos interiores de ese intervalo. ¿Y cómo haremos para cuando tengamos un intervalo cerrado? Bueno, nos fijaremos. ¿Es continua en el abierto a b? Perfecto. Además, debería ser continua por derecha en a y por izquierda en b. ¿Por qué? Porque puedo acercarme solamente por derecha a A y solamente por izquierda a B. Cuando se cumplen esas tres condiciones, voy a poder decir que es continua en el intervalo cerrado a B. Vamos a ver la continuidad de la función polinomial. Tenemos la función polinomial que está definida con la expresión que define un polinomio, donde a sub i es un número real, n es un entero no negativo. Esta función polinomial es continua en todo su dominio. ¿Por qué? Porque cuando le tome el límite, cuando x tienda a cualquier número real, fíjense que estamos hablando de una suma. Entonces, el valor que vamos a hacer que x tienda me va a dar directamente f de c para todo c perteneciente a los reales. Lo demostremos. Sabemos que el dominio de esta función son todos los reales. Y c es un número real. ¿Qué es lo que queremos probar? Queremos probar que si f es una función polinomial, es continua en todo su dominio, es decir, que queremos probar que el límite cuando x tiende a c de f de x me da por resultado f de c para todo c perteneciente a los reales. Decir esto y decir que f es continua en todos los reales es exactamente lo mismo. Entonces vamos a partir de la primera parte de lo que queremos demostrar. Nosotros queremos, a partir de esto, utilizando el dato, llegar a esta otra parte. Bueno, partimos de esto. ¿Cuál es mi dato? Que f es una función polinomial. Entonces, en donde está f, escribo la definición de la función polinomial. Ahora, cada uno de los límites que está aquí adentro existe. Y entonces, por propiedad del límite que ya vimos, vamos a poder escribir la suma de cada uno de esos límites. Y siguiendo aplicando propiedades del límite, como a sub i son constantes y sabemos que estos límites existen, vamos a poder escribir a sub 0 por límite cuando x tiende a c de x a la n, más a sub 1 por límite cuando x tiende a c de x a la n menos 1, y así sucesivamente. Cuando resolvemos estos límites, obtenemos directamente ni más ni menos que f de c, el mismo polinomio que teníamos particularizado ahora para el valor c. En decir que se cumple lo que queríamos probar, fíjense que era que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c para todo c perteneciente a los reales. Entonces, la función polinomial es continua en todo su dominio y lo acabamos de demostrar. La función racional es la división de dos polinomios, ¿o no? Entonces, P y Q son polinomios reales y Q tiene que ser distinto de 0 para que esté definida. Esta función es continua en todo su dominio. Lo vamos a demostrar, vamos a hacer lo mismo. Vamos a partir entonces de el límite cuando x tiende a A de f de x. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr la continuidad de una función. Es decir, que queremos lograr que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Pero ¿quién es f de x? Es este cociente de dos polinomios. Usemos nuestro dato. ¿Cuál va a ser nuestro dato? Nuestro dato es que p y q son polinomios. Y si son polinomios, son funciones polinomiales que acabamos de decir que son continuas en todos los reales. Y si son continuas en todos los reales, sabemos que se cumplen estas dos cosas. ¿De qué me sirven estas dos cosas? Me está sirviendo de que me dice que existen esos límites. Y si los límites existen, por propiedad del límite, podemos escribir el cociente de los límites, que va a ser igual a P de A sobre Q de A, que no es otra cosa que F de A. ¿Qué hemos logrado? Lo que queríamos probar. Entonces, como límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a para todo a perteneciente al dominio de f, la función racional es continua en todo su dominio.
Por último, les voy a enunciar algunas propiedades que nos van a servir de las funciones continuas y no es ni más ni menos que lo mismo que vemos siempre que tenemos dos funciones continuas en A, la suma de funciones va a ser continua, la resta de funciones, la multiplicación de funciones va a ser continua en A y por último vamos a ver que la división también va a ser continua en A siempre que g de A sea distinto de 0 para que exista. Todas estas demostraciones van para el examen y entonces en el próximo video vamos a ver precisamente esas demostraciones de las propiedades de funciones continuas.